Hola chicos, ¿preparados para destrozar el dibujo del vídeo pasado? Bueno, un poco destrozado, parece que ya está. Supongo que recordáis que hice la máscara con esta especie de goma. Hoy toca hacer el fondo. Y bueno, por lo que he visto en los videotutoriales de YouTube, porque ya sabéis que no tengo ni idea de hacerlo, que simplemente me estoy basando en los tutoriales que he visto de otra gente, lo primero que hay que hacer es mojar bien todo el fondo con mucha agua sin miedo a pasarse. No me preocupa demasiado mojar la hoja siguiente, así que vamos allá. Bueno, también podría ponerla y mojo en agua. Y mojo mucha agua. Se supone que esto hará que cuando ponga las acuarelas por encima quede mucho mejor difuminado. Hay un pelillo. Como he dejado esto aquí por encima de la mesa para que se secara, pues hay pelos de mis gatas que se han pasado por encima. Un poco de colorante rojo por lo que veo, tampoco importa mucho. Y si está lleno de pelos de mis gatas, me pasa por dejarlo encima de la mesa. No se puede dejar las cosas encima de las mesas teniendo gatos y no esperar que se te llenen de pelo, sobre todo. Esto sigue estando pegajoso. Paso otra capa de agua y por aquí abajo.
supone que tendría que ponerle algún tipo de pegamento o algo, o sea, alrededor, para que no se quedase arrugado el papel, pero la cuestión es que tampoco me importa demasiado. Voy a intentar oscurecer un poquito con más azul algunas zonas, esperando que no se noten mucho las pinceladas. Me he equivocado y he puesto tela, como están alineados el uno del otro, pero bueno, tampoco importa mucho. Ya me venía bien oscurecer eso también. Ay, me he pasado. Un poquito de moradito. Son colores que el uno con el otro creo que quedan bastante bien, y además que se difuminan bien entre ellos, así que por eso los he elegido. Bueno, creo que no ha quedado del todo feo, no sé qué opinéis. Y ahora tengo que esperar a que se seque, y cuando se seque pues seguiré grabando y continuaré el vídeo, ¿vale? Ya está seco. Había pensado en ponerle un poquito de estrellitas con amarillo y con un cepillo de dientes, pero no lo he hecho nunca y no tengo muy claro que esto vaya a salir bien. Me preocupa salpicarlo todo y que no quede bien, así que he decidido no hacerlo, porque además he visto, supongo que lo podéis observar, que el agua se ha comido un poquito no, bastante, la protección que llevaba esta, así que voy a tener problemas para pintarlo de todas formas. Y bueno, a ver cómo lo soluciono. Espero poder arreglarlo. Así que ahora que ya está seco esta parte de aquí, le falta un poquito secarse todavía. Me voy a traer una imagen o algo de los colores de la bruja para ir coloreando las partes que... O voy a empezar por las estrellas mejor, ya que tengo las estrellitas.
huecos o algo del... ¡Qué bien! Bueno, tendré que ir con cuidado al pintarlo de todas formas. ¡Ay, qué ilusión! Que ha quedado súper guay el agujerito ahí. Aquí había uno pequeñito, otro por aquí, otro por aquí. Puntitos que he ido dejando. Bueno, esto me gusta más. Es que lo veía así y pensaba que había calado dentro del papel, que se había comido todo el pegamento este. Bueno, voy a empezar haciendo la estrellita. Voy a coger un pincel un poquito más finito. Aquí al lado. No se ve en cámara, pero yo sé que está ahí. Bueno, no es que haya reseguido la parte del pegamento súper bien. Es decir, que la estrella no es que sea perfecta. Supongo que la próxima vez tendré que tener un poquito más cuidado con eso. Creo que la reseguiré con algún azul oscuro o con el moradito que había en los que he usado en el fondo, para que quede un poco, para que no se vean tanto los blancos de aquí. Vale. Para quitar la otra estrella, esta de aquí aún
más o menos el color que necesitaba. Más o menos, más o menos. Creo que voy a usar el pincel pequeño porque con este no tengo demasiada. Precisión. Después, para difuminarlo, le pongo un poco de agua por encima y ya está. En principio tampoco es que sea una experta, pero eso ya lo sabéis, así que simplemente es la segunda vez que hago una cosa de estas, así que y seguramente vendrá un montón de gente. Esto tienes que hacerlo así, esto lo haces mal, porque siempre viene, aunque esté haciendo algo que sepa hacer, siempre vendrá el típico que va a decirme que lo hago mal, porque todo el mundo se cree que sabe mucho, ¿sabes? Todo el mundo se cree un experto en absolutamente todo. Tal vez debería haber usado la técnica de la máscara también para los ojos y la boca de el personaje este. Iba a decir el nombre, pero bueno. Se supone que aquí lo traducieron como Horry, con dos R's, Horry. Y en el original es Hori, porque es, como sabéis, los japoneses no tienen el fonema, la doble R, no lo saben pronunciar, o sea, no la pronuncian en su idioma. Y no tengo ni idea de cómo, porque está
lo pondré, no sé de qué color todavía, o sea, reseguirlo un poquito y ponerle un poco de sombras con otra cosa. No lo tengo muy claro todavía, pero tengo que hacerlo con algo, eso está claro. Un poquito más de agua para difuminar. Eso bueno que tiene la acuarela, que si te equivocas difuminas y ya está. Pues ahora creo que voy a reseguir las estrellitas con un poco de amarillo y un poco de rojo. O sea, voy a intentar hacerlo en naranja, así que voy a limpiar el agua. Supongo que ya podría quitar esta de aquí también. Perfecto. Y los puntitos estos de aquí, blanquitos. Que creo que quedan chulis. No sé qué os parece de momento. A mí me está gustando. Pero bueno, tampoco es que sea muy exigente, como son mis primeras veces con esto. Pues voy a pintar primero la estrella amarilla y después voy a hacer el naranja para alrededor de las estrellas estas. Y si veo que todavía queda un poquito de blanco, lo reseguiré por encima del naranja, o sea, por alrededor del naranja lo reseguiré de color azul oscuro o moradito, mejor azul oscuro. Así que voy a empezar con la amarilla. Vale. Ya tengo que mezclar. Hemos quedado el amarillo con el rojo para conseguir una especie de naranja. Y me preocupa que quede muy difuminado después.
que sea sombra, es que tengo que darle un poquito de forma al bicho. No recuerdo si tenía 5 deditos o tenía 1, 2, 3, 4, 5. O tenía menos. Ya sabéis que por ejemplo los Simpsons tienen menos, pero los japoneses son bastante de ponerles los 5 dedos a todo. Yo sé que en principio las acuarelas, creo que las acuarelas no se usan así, pero bueno, es lo que hay. Lo que hay es que no sé usarlas, así que yo sé que hay mucha gente que mezcla las acuarelas con, qué sé yo, con rotuladores. Era mi plan en principio, mezclar, reseguir las cosas con rotuladores y esas cosas, y creo que si con la acuarela no consigo un buen resultado intentaré meterle el rotulador por encima. Tengo unos de buena calidad, así que no hay problema. Para oscurecer siempre hay tiempo. No sé qué tal se estará viendo porque estoy más concentrada en el dibujo que en lo que se ve en la cámara, como podéis comprender, porque si no... Bueno, es un ojo muy a lo Doraemon, pero el personaje es así. Se supone que tendrían que ser de color negro. Aceptaré críticas y cambios y esas cosas. Otra cosa es que las haga. Para aceptarlas las acepto. Demasiado clarito.
sé si es demasiado oscuro.